Tengo otro caso, oye, hacemos un contrato sin derecho de cancelación. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una penalización, ¿no? Generalmente, y eso es ya lo que tienes que ver, yo te recomiendo mucho, contador, no hagas contratos de Google, no hagas contratos de Wikipedia, no le pidas a tu compadre, dame un machote, porque igual te manda el musculoso y no sé cómo vas a salir. Acude a un abogado, no hay más. O sea, no escatimes el honorario, o no te ahorres, entre comillas, el honorario, por hacer una transacción que al final de cuentas conlleva, o puede conllevar riesgos, ¿no? De muchas índoles. Si, oye, sin derecho a cancelación, te dice la norma, oye, ese sin derecho a cancelación puedes poner una penalización. Sin derecho a cancelación es, oye, te vendo 20,000 unidades, pero yo me voy a comprometer a tener recursos para tenerlas listas. Voy a tener que invertir o poner a mi gente a trabajar 3 turnos porque voy a cumplir con tu fecha límite. Yo me estoy comprometiendo y estoy arriesgando mi dinero. ¿Qué necesito de tu parte? Pues que cumplas con el contrato. Y es por eso que establecemos sin derecho a cancelación. Ahora, ¿quieres cancelar? Pues yo tengo que cubrirme financieramente con un monto que me diga, pues, salir lo menos raspado o salir tablas. En el ejemplo que tienes en la pantalla es, este contrato establece un 50% de anticipo, que ojo, anticipo de clientes contablemente no es lo mismo que fiscal. Ya tienen 2 acepciones distintas, aunque se mezclan mucho, ¿no? Y se confunden mucho. Anticipo de clientes de manera financiera contable es dinero que te van a dar antes de que tú cumplas con tu obligación de entregar el bien en el que te estás comprometiendo o prestar el servicio. Recibes dinero y a futuro tú cumples con tu obligación. O vamos a verlo de otra forma, anticipas la contraprestación y después cumples con la obligación, como contractualmente se establece, ¿no? Me das el 50% y en el contrato decimos el 31 de enero. Y si tú desistes de esta operación, pues yo ya no te lo devuelvo. Esa es la penalización. Si tú te echas para atrás, ese 50% que me diste, ya no te lo voy a dar. Y eso está en el contrato y es una como protección para mi negocio, ¿no? Y además aseguro la venta y aseguro muchas cosas que van inmersos en eso. Pero como somos muy buenos para cumplir contratos, en lugar del 31 de enero, el cliente paga el 1 de marzo ese anticipo. Y yo como vendedor, yo cumplo con la fecha que establecí, que es el 31 de marzo, y en esa fecha me paga mi cliente. ¿Cuál sería el registro contable de esta transacción? Que es, bueno, es un anticipo de clientes. Algo importante, repasamos, 31 de marzo es firma del contrato, no hay ninguna operación todavía, simplemente es el acuerdo de voluntades. 31 de enero se obligaron contractualmente a recibir el 50%. ¿Qué opinas de este registro contable? Cuentas por cobrar contra pasivo del contrato. 31 de marzo, incumplimiento del contrato. De acuerdo al contrato, yo vendedor ya tengo derecho a ese dinero, pero no me lo diste. Entonces tengo que reflejar un pasivo del contrato. El pasivo del contrato al final de cuentas va a ser el anticipo que reciba, ¿no? Pero recuerda, las cuentas por cobrar se registran con base en el derecho. Y ese derecho de cobro te lo dio el contrato. Del anticipo que vas a recibir. Imagínate cómo ha cambiado la norma contable con base en el contrato. 31 de marzo, 31 de enero, cuando te debieron haber dado el anticipo, tú registras cuentas por cobrar y un pasivo del contrato. 1 de marzo te cumple, simplemente cancelas pasivo por contrato contra cuentas por cobrar y ahora sí reconoces el anticipo de clientes contra efectivo o en el banco. Y en el momento que tú entregas, pues ya compras o cobras el 50% restante. Cambia mucho, ¿estamos de acuerdo? El registro contable cambia mucho, pero no va en función de una regla de la norma contable que a alguien se le ocurrió, no. Va en función del cumplimiento de un contrato que tú estableciste de manera voluntaria con toda parte, ¿no? Y eso es algo interesante, importante, que debemos empezar a manejar y diferenciar el cumplimiento de las obligaciones que establecen los contratos. Otro ejemplo claro que estableciendo un contrato, oye, yo te vendo productos, el precio unitario son 15,000 pesos por producto. Si tú llegas al 1,000,000 de unidades que me compres, en el momento en que pases la barrera del 1,000,000, pues yo te hago un descuento. El precio va a ser de 12,500 de las que están de aquí en adelante, pero te lo aplico de manera retroactiva un descuento. Condición que llegues al 1,000,000. Tú evalúas, al final de cuentas es una forma de hacer negocios, ¿no? Aseguras una venta importante de todo el año, aseguras que vas a tener recursos, y debes evaluar, oye, mi proveedor, me va a cumplir, sí me lo va a comprar, oye, las estadísticas de los últimos años,
me dicen que han rebasado. Entonces, nos vamos para generar un dinero importante, una utilidad y asegurar la producción. Nos vamos por volumen, no por precio, que es una estrategia de negocio. Y lo plasmas en el contrato. La pregunta es, bueno, y otra condicionante del contrato te dice, oye, el dulce es que si me llegas al 1,000,000, yo te hago un descuento. 2,500 por unidad. Retroactivo, es decir, todo lo que te cobre te lo devuelvo en dinero y las siguientes te hago efectivo el descuento y me pagas a 12,500. Pero ya no te puedo dar más bondades. Por cada orden de compra que tú me hagas durante todo el año hasta que llegas a la meta, me pagas 15,000, porque no sabemos ahorita si llegas a ese 1,000,000. Me pagas 15,000. Me lo pagas de contado porque tampoco te va a dar crédito. Ya te di la ventaja de hacerte un descuento importante, 2,500 por unidad. ¿Cuál sería tu registro contable? Tu XML, tu CFDI va a salir 15,000 por el producto. Vas a acumular 15,000 porque es el ingreso que estás generando. Pero esos 15,000 son tuyos o no son tuyos. Si tú ya tienes la perspectiva de que va a llegar tu cliente al 1,000,000, ahora te debes reconocer un pasivo por esas bonificaciones. Te pongo el ejemplo de que entregamos 100 productos. Ese 1,000,000 va a ser durante un año. Van a ser compras de acuerdo a las necesidades de tu cliente. La primera venta, 100, pues me los pagas y además los vamos a registrar 15,000 pesos por unidad. ¿Es una lógica registrar un pasivo? Suena medio loco. Y más porque el XML me dice que son 15,000. Pero ¿cuál es el fondo? Contractualmente, tú estás reconociendo ahorita de que sí le va a llegar a la meta y que eventualmente esos 250,000 se los vas a tener que devolver. Un pasivo lo vas a ir registrando porque eventualmente lo vas a tener que cumplir y dar el dinero. Y ese es el propósito de la operación. Dinero no es tuyo, todavía no es tuyo. Pero ahí me han dicho, y si no llego al 1,000,000, pues en ese momento ese pasivo, pues ya tengo la certeza de que no lo voy a devolver. Y ahora sí es un ingreso. Recuerda el NIFSE 19. Pero no vas a anticipar ahorita que vas 15,000 todos los meses en ingresos y de repente en diciembre, cambias todo el negocio, ¿no? Y todo va en función al contrato, a lo que te obligaste contractualmente. Eso es un cambio, vamos a decir, nos estamos volviendo locos con estas normas, ¿no? Porque sí es un cambio totalmente radical a lo acostumbrado. Y es en donde tenemos que empezar a romper paradigmas. Y es en donde cuando ya termino de dar estos cursos me dicen, bueno, qué bueno que soy RIF. Yo digo, SNIF. Por último, hay empresas que actúan como agente o principal, es decir, pues yo contacto a la oferta, a la demanda, como es la necesidad y el producto, yo soy un broker. Un broker, sí. Pero yo no me facturo, se facturan entre ellos, yo una vez me dan mi comisión, ahí estás trabajando como agente. Pero si tú le compras a uno y se lo vendes al otro, puede ser que tú te quedes con un riesgo del producto, no lo vendas, entonces estás actuando como principal. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente nada más registra la comisión, su comisión, como ingreso y tan. Y si actúas como principal, registras las ventas, costos y gastos. Un ejemplo claro son las agencias de viajes, ¿no? Las agencias de viajes, oye, yo quiero ir a Timbuktu. Pues yo te consigo entrar en la aerolínea, te consigo el hospedaje, dame el dinero, yo se los pago. Es una intermediación, es un tercero. Estamos de acuerdo, los comprobantes salen a tu nombre. Pero ¿qué pasa con el Super Bowl? Las agencias de viajes compran boletos, te arman tu paquete y salen a ofertarte, ¿no? Y tú dices, pues me interesa, ¿no? Ahorita como el Boca River, ¿no? Que se fueron a Madrid. El riesgo lo está asumiendo la agencia, porque ella sale con un producto a venderlo, un paquete, un combo. Si se le queda, el riesgo es de ellos, no de la aerolínea. La aerolínea ya vendió, viajen o no viajen. El hotel te va a cobrar el no-show. ¿Sí? Entonces, nadie tiene riesgo más que tú, y entonces estás actuando como principal. Y en esa agencia de viajes puedes tener las dos. Mucho cuidado con ese tipo de negocios. ¿Cómo ves? Pues muy interesante. De verdad es que la norma que acabas de comentar, en algunos casos, yo como tengo el chip de lo legal, de repente algo no me checa, ¿verdad? Pero claro, justamente de eso es lo que tú hablabas y abordabas de manera muy puntual. Fíjate, por ejemplo, la adquisición de los vehículos, lo primero que trataste, la descripción pormenorizada de las condiciones que debe de reunir los 10 vehículos para que se actualice la compraventa. Correcto. Financieramente hablando lo definiste muy bien, pero legalmente hablando ya hay un
un tema, ya hay un acuerdo de voluntades, porque recordemos cómo definimos la compraventa. Es un acuerdo de voluntades en donde se transmite el dominio, es decir, la propiedad de una cosa a cambio de una cosa, de una contraprestación. ¿Y cuándo se perfecciona el negocio? Cuando se ponen de acuerdo entre el precio y la cosa. En ese momento, jurídicamente, se pusieron de acuerdo entre 372.900, creo que mencionaste, por cada vehículo de los 10 que describiste con las características muy particulares que debe de reunir y el modelo y todo. Nada, te faltaron las placas, pero bueno. Buen punto, ¿eh? Placas sí, seguro. Entonces, jurídicamente ya hay obligaciones y derechos de ambas partes. Pero financieramente, y tiene sentido, pues, que hasta que se cumplan las condiciones de acuerdo a las fechas que ustedes contemplaron y pactaron en el contrato, tiene sus efectos financieros. No obstante, lo remarco porque me llamó mucho la atención cómo podemos tener diferencias en cuanto al ámbito legal, correcto, al ámbito financiero, y uno tercero para agregarle un poco de complejidad, el ámbito fiscal. Sí, porque imagínate que en el Inter, ¿no? El 31 de enero se firma el contrato, contablemente se va a registrar hasta abril, que se entrega la última unidad. Pero si en el Inter algún despiadado emitió el comprobante, ya tienes el momento de la acumulación, ¿no? 3 momentos distintos, una misma operación. Exacto. Entonces, es súper interesante y esto es lo que vuelve complejo, pero a la vez muy bonito. El tema de saber concatenar o adminicular todas las normas para darle el adecuado tratamiento. Y saber qué es con las formalidades que debemos de cumplir, porque volvemos a lo mismo. Correcto. Aquí, no obstante que, como lo señalamos en tratándose de un contrato de compraventa sobre bienes muebles como lo son los vehículos, no se requeriría que el contrato constara por escrito. Sin embargo, ¿cómo exigimos el cumplimiento si es que el vendedor no nos entrega de acuerdo a los plazos pactados? Entonces, necesariamente debemos de contar con el contrato con esa formalidad, ¿no? Así es. Imagínate, maestro, ¿qué pasa si con toda esta formalidad y eventualidad de repente pues no cumple con la segunda fecha de entrega? Exacto. Y te encuentras un cliente muy exigente, porque al final de cuentas las unidades no son para pasear, eran para cumplir un objetivo, y si no cumples con el objetivo, como decías inicialmente, pues no cumples con las expectativas de generación de ingresos. Ahí vienen daños y perjuicios, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ahí muere. Las unidades que ya me habías entregado te las devuelvo y se muere la transacción. Exacto. Entonces, contablemente, financieramente, nunca existió nada. Entonces, lo que puedo advertir, y corrígeme si estoy mal, es que la norma trata de prever todos estos supuestos o hipótesis que pueden llegar a actualizarse ante el cumplimiento, o particularmente ante el incumplimiento de un contrato. Que todo esté reflejado financieramente, su impacto, para que, pues, evidentemente, la información sea lo más cercano a eso que buscamos, que sea veraz, oportuno y confiable. Definitivamente. Si me permites, porque nos están mandando, te están mandando saludos a ti, pero yo estoy más cerca de la pantalla, entonces le voy a dar lectura. Contador Daniel Guzmán, de Puebla, aquí felicitaciones por la conferencia desde el punto de vista fiscal y contable, además muy ameno. Saludos, Daniel. Saludos, Daniel. La contadora Ana Luisa Rodríguez de Colima, saludos a los maestros Martín y Roberto. Muy interesante conferencia, importante el tema de contratos de los negocios. Saludos. Gracias, Ana Luisa. Ivonne Canul, contadora, también es de Quintana Roo. Muchas felicidades a ambos por la conferencia que nos están impartiendo. Seguimos atentos. Saludos. Gracias, Ivonne. La contadora Berenice Luna, saludos a los maestros de Ciudad de México. Muchas gracias, Berenice. Paisana. Y al contador Néstor Herrera de Zacatecas, qué bonito lugar, la verdad. Muchas felicidades a ambos por la conferencia que nos están impartiendo. Seguimos atentos. Saludos. Gracias por sus saludos. Bueno, los contratos de préstamo y mutuo, ya creo que tú ilustraste bien el tratamiento de acuerdo a las normas de información financiera con los ejemplos que nos estabas obsequiando, ¿no? Nada más, entonces vamos a comentar qué es un contrato y otro, porque pareciera que son diferentes. En realidad, puedo concluir que son contratos iguales, con naturaleza distinta. ¿Por qué? Los contratos, por definición, es aquel en donde una persona se obliga a trasladar el dominio de un bien. Particularmente cuando hablamos de mutuo y de préstamo nos referimos al dinero.
pero no versa solamente sobre cantidades, sino también puede versar sobre cualquier bien, ya sea cualquier bien inmueble, pero debe ser fungible, es decir, que sea de la misma calidad, cantidad y especie. Y lo voy a ejemplificar. ¿Qué es eso de calidad, cantidad y especie? Oye, yo necesito que me prestes 1 tonelada de arroz, pero ¿qué tipo de arroz? Uno con unas particularidades muy específicas que no las puedo definir porque desconozco cuáles son. Que no se quiebre. Que no se quiebre, por ejemplo, y que tenga un tono así blanco o sin gorgojo. Sin gorgojo. Ese es el frijol. Pero otra vez yo creo que también el arroz, ¿no? Sí, también. Entonces, que reúna esas condiciones. Yo te lo pedí porque yo necesito venderlo. Entonces, lógicamente, si yo lo vendo, no tengo en existencia, me lo prestas, yo me obligo a regresarte, obviamente no el mismo arroz, pero uno con la misma calidad, así con esas características que le di, la misma cantidad, la tonelada y especie. Entonces, tiene que ser eso. Si no me regresas lo que yo te presté con esas características, entonces estás incumpliendo el contrato y yo te podría exigir el pago de juicios, ¿no? Daños también. Entonces, pasa eso, el Código Civil regula el contrato de mutuo y tiene 2 vertientes. ¿No? Transfieres dinero o bienes fungibles y el que lo recibe se obliga a regresar la cantidad de dinero o el bien fungible que fue objeto del mutuo. Tiene 2 vertientes. Puede ser a título gratuito, es decir, simple, sin intereses, pero también puede pactarse un interés. El Código Civil establece, si no lo pactas, un 9% anual. Digamos, es de naturaleza civil. Por ejemplo, ¿qué pasa si un accionista le fluye recursos a la sociedad? ¿Qué tipo de contrato realizas? Dependerá de la calidad, como contribuyente me refiero, del accionista, si es un contrato de mutuo o si es un contrato de préstamo. Porque el de préstamo es de naturaleza mercantil, tal como lo aparece en la lámina que se está proyectando, que es lo mismo, en esencia, reitera el mismo concepto que aparece en el Código Civil para definir el mutuo, salvo una diferencia, que en el caso del préstamo, sí se debe de especificar en el contrato que lo que se recibe en préstamo se destine para los propósitos del negocio. A diferencia del mutuo. ¿No? Allá en el mutuo, pues bueno, lo puedes utilizar para lo que quieras. Pero el préstamo es una condición que se destine al cumplimiento del objeto social, para decirlo en términos simples, del negocio. Esa es condición. Si no se cumple la condición, entonces puedes rescindir el contrato. ¿No? Y acá, obviamente, como es un acto meramente mercantil, el artículo 354 y 358, perdón, del Código de Comercio, así encontramos la definición, pues evidentemente al ser mercantil, al ser una especulación comercial, necesariamente se debe pactar un interés. Si no se pacta, el propio dispositivo señala que mínimo hay un interés mínimo legal que es del 6%. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro contrato. Además de su naturaleza mercantil, el interés legal, uno es 9, el otro 6, y digamos el que le pone la diferencia puntual es el destino en el préstamo, y cosa que no se exige en el mutuo. Pero esto tiene una repercusión interesante porque, reitero, movimientos entre accionistas y la empresa, ¿qué tipo de contrato hay que firmar? Porque eso es bien común, y acuérdate ahora con ese tema de la presunción de la presuntiva de ingresos, o depende del ángulo en que te encuentres, pues la configuración de dividendos fictos, de acuerdo al artículo 140, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿no? Entonces, hay que cumplir con requisitos para que no se configure, en el caso de los préstamos que la sociedad le hace al accionista, hay que cumplir requisitos que se establecen en el 140, fracción tercera, que es el primero, que sea consecuencia, ese préstamo que sea consecuencia normal de las operaciones. ¿Cómo salvamos ese punto de que sea consecuencia normal de las operaciones? Debería estar contemplado en el objeto social de la sociedad. Porque si no, ¿cómo es consecuencia normal de la sociedad, de la operación? El segundo es que se pacte a un plazo menor a un año, es decir, hasta 364 días.
¿Y ahí cómo salvamos ese punto? Obviamente hay que elaborar un contrato formal, tenerlo por escrito. Yo creo que nosotros lo que recomendamos es que se haga un contrato por 360 días para no vernos tan apretados entre 364 y 365 y que sea renovable por un periodo igual si las partes no manifiestan su voluntad de darlo por terminado, ¿no? Entonces tienes un mismo contrato que se va renovando y ya no te preocupas por cumplir ese segundo requisito. El tercero es que se pacte un interés, por lo menos, al que contemple el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el pago de prórroga de créditos fiscales, que la tasa cambió para este ejercicio. Sí, antes era 1.13, ahora subió a 1.48, sí, ¿no? Entonces hay un incremento porcentual del 30 y tantos por ciento, casi 35%, curioso, pero sigo siendo bajo. Entonces, hay que cumplir esos tres requisitos. Hay un cuarto que dice que se cumplan efectivamente los anteriores requisitos. Es decir, de no cumplirse los tres anteriores, entonces hay una configuración de dividendo finito. Entonces, por eso es importante el manejo y sobre todo contar con el instrumento legal adecuado, que en este caso pues, tendríamos que definir si es mutuo o es un contrato de préstamo. Pero desde el origen es salvable, ¿no? Desde el origen es totalmente salvable. Porque he escuchado mucho por ahí, ¿no? Que agarras como contador, agárrate cuando estás barriendo ahí y tienes un tapete en la sala, ¿no? Y ya llegaron las visitas, ¿qué haces? Los barrios donde vean, levantas el tapete y donde no vean, se acabó, ¿no? ¿Qué es lo que voy? Si es una operación normal con el accionista, pues nada más documenta lo que me acabas de decir. No, pero aparte hay que revisar estatutos, porque acuérdate, el primer requisito es que sea consecuencia normal de las operaciones. ¿Y cómo lo vuelves consecuencia normal de las operaciones si no eres una empresa dedicada a otorgar créditos? Pues, contemplalo en tu objeto social. Que diga otorgar préstamos civiles a los socios. Quizás mercantiles no puedas porque está restringida las operaciones de acuerdo a la ley de instituciones de crédito, que están reservadas a este tipo a las entidades financieras, ¿no? Y algunas otras. Pero, pues bueno, por lo menos contemplémoslo ahí como préstamos civiles. Esa es una forma que hay que cumplir. Perfecto.